la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza y la amenaza de la paz y la seguridad internacionales. Así anunció Bolivia el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Israel. En 2009, el gobierno de Evo Morales tomó la misma determinación por un ataque israelí en la Franja de Gaza y Bolivia retomó las relaciones una década después por orden de la presidenta Yanine Áñez. Mientras tanto, Chile y Colombia llamaron a consultas a sus embajadores en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino, no podemos estar allá. Según expertos, lo que buscan los gobiernos latinoamericanos es ejercer una presión diplomática. Sin duda alguna, países de América Latina con estas acciones están dando ejemplo para que otros países también lo hagan. El gobierno de Bolivia, liderado por el presidente Luis Arce, es el primero en Latinoamérica en terminar sus relaciones diplomáticas con Israel. Es parte de la aplastante realidad para miles de acapulqueños a una semana de la embestida de Otis. Yo tengo mojado todo, no tenemos en qué dormir. Queremos agua. ¿Cuántas? Los de la tienda nos venden a 100 pesos el agua. Y aunque no hay recuento oficial de daños, el gobierno de México anunció un plan de reconstrucción que incluye reparto de despensas y enseres domésticos, créditos a hoteleros, pequeños comercios y exención temporal de impuestos. Se otorgarán a partir de esta semana a todos los hogares 8,000 pesos para limpieza y pintura y a las viviendas afectadas desde 35,000 pesos hasta 60,000 pesos. Nada de censo, nada de apoyo o despensa, que no hay nada para nosotros. El gobierno también prometió atender la nueva amenaza que se cierne sobre los habitantes, ya de por sí devastados por el huracán. Allá en el Infonavit mataron a 2 por robarles. Se establecerá en cada colonia de más de 1,000 viviendas un cuartel de la Guardia Nacional. El presidente de México aseguró que la obra pública estará prácticamente terminada en diciembre, pero el sector hotelero prevé que tardarán hasta 2 años en recuperarse. Un pronóstico lapidario para una ciudad en la que el turismo representa el 87% de sus ingresos. Representantes del Centro Carter llegaron a Caracas para evaluar si podrán enviar una misión técnica a Venezuela para las elecciones presidenciales de 2024. La delegación del Centro Carter tiene previsto reunirse con miembros del Consejo Nacional Electoral, con observadores, con oposición, gobierno, además de voceros de la sociedad civil. Esta visita se produce 2 semanas después de que la administración de Nicolás Maduro y sus adversarios acordaran en Barbados trabajar en las garantías de transparencia para los comicios presidenciales previstos para el segundo semestre del año que viene. Pero la visita también se da justo en momentos en que el máximo Tribunal Supremo del país dejó sin efecto las primarias en las que la oposición escogió como su candidata a la jefatura del Estado a María Corina Machado con 93% de los votos, algo que para la disidencia política representa justamente un golpe al documento firmado en Barbados. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Tele Aruba.